Amigos, estoy nuevamente con José Antonio Ordóñez, Benjamín Ordóñez, José Antonio. Y aparte me encanta porque entre más platico con él, y sí te lo quiero decir franquísimamente, hay toda una congruencia en ti. Por eso no se me hace raro, ya que me hablas de tu mamita y de tu papito y a lo que tú te dedicas, pues ya entiendo todo. Ya entiendo todo, porque además sabes que lo estudias con mucha pasión y con mucha generosidad. Porque además todo lo que sabes lo aplicas y además ayudas y se me hace que tienes un círculo bien lindo. De verdad te lo digo con mucho afecto. Bueno, a ver, vamos a hablar hoy de los retos que enfrenta la educación ambiental. Suena muy sencillo, suena así como como si estuviéramos hablando de la Secretaría de Educación Pública, pero la verdad de las cosas es que uno cree que los niños o los jóvenes están creciendo en un ambiente de educación ambiental y la verdad es que estamos cada vez más alejados, ¿no? Sí, efectivamente tenemos un vacío muy fuerte de materiales. Primero que nada, enseñarles cómo se pueden utilizar todos los materiales, absolutamente todos, y los contenidos, porque ¿para qué educarlos? Para respetar el ambiente. Hace poco hicimos un ejercicio con los alumnos para que calcularan cuánta agua están gastando al día. Sigues dando clases en el TEC, ¿verdad? Sí, y es muy bonito porque se dedicaron bastante y entonces empezaron a ver cómo su huella personal tiene una implicación en el recibo del agua, ¿verdad? Sin duda, y de la luz y de todo. Y de la luz y de todo. Pero vamos a hablar del agua para empezar. El agua, por ejemplo, una persona en promedio gasta de 5 a 7 mil litros al mes de agua. Es un mundo de agua. Es un mundo. Cuando tanta gente no tiene, pero ni cubetas, ¿verdad? Sí, cuando muchos de los cultivos de México, sobre todo cultivos que mantienen a la población que vive en pobreza y pobreza extrema, no son irrigados, viven del agua del temporal. Es decir, no tienen un sistema de irrigación. Y en ese sentido me refiero a ellos porque en muchas escuelas de campo, de provincia, la educación ambiental versa en lo que aprenden en casa, cómo sembrar, cómo... Que seguro saben más que los citadinos, ¿no? Sí, pero como no tienen un estímulo económico por el trabajo que devengan, es decir, a lo mejor las personas no se imaginan que mucho del salario que deberían de recibir estos campesinos nunca les llega, ¿no? Entonces, aquí se les da becas a los que no trabajan, etcétera, pero no piensa uno en los campesinos, de donde viene la materia prima para todo nuestro desarrollo. Ahora bien, la mayoría de las escuelas no produce alimentos. Hay un tecnológico en Tlalpan donde ellos producen alimentos, tienen una huerta y tienen el espacio suficiente para saber, para ir conociendo las tecnologías de la producción alimentaria y se basan en una parte del huerto familiar. Has de saber que ahorita pues el número de especies de hortalizas que consumimos, de vegetales que se ha como puesto más en boga, pues alberga unas 35, 50 especies, no más. Y en un huerto puedes encontrar, en México hay registros que acaban de publicar que tienen hasta 300 especies en un huerto. Somos riquísimos en México en esa capacidad, ¿no? En esa capacidad, pero la capacidad porque esto se presenta en ecosistemas muy pobres. Es decir, las mujeres que les gustan ciertos sabores, llevan la semilla, llevan la planta hasta su casa y ahí la cultivan y producen en el huerto familiar pues los alimentos con los que es una delicia, nunca sabe igual una ramita recién cortada, que hay que pedirles como permiso, ¿verdad? Pero nunca sabe igual que una cosa que compras en un supermercado. Exactamente, ¿no? Entonces la educación ambiental versa en lo que consumimos, cómo lo consumimos y hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pasos. En la Ciudad de México debe de haber una educación ambiental centrada, primero que nada, en lo que consumimos. Digo, a ver, la conciencia de educación ambiental empezó en los 70s, ¿no? Vamos a pensar. ¿Por qué? Porque, ¿o antes? Sí. Bueno, en escuelas mexicanas esto se veía desde antes de la conquista. Y con la conquista, con los frailes que quemaban todo y que hacían construcciones monumentales para 4 o 5 frailes, cambió toda esa percepción. Entonces, la educación... Bueno, pero perdóname, pero ahí me refiero, ahí había esa conciencia, eso sí quiero entender, pero me refiero a una educación como tal en las escuelas, o sea, ¿a partir de cuándo? Es que en las escuelas hay programas, pero una educación ambiental per se no está dado porque en México no se ha vivido una crisis tan fuerte. Alimentaria. En el sentido alimentario y también de salud pública que nos haya llevado a mejorar.
De hecho, por ejemplo, aquí en México tú tienes los alimentos de toda la temporada y siempre hay alimentos. Nada más que cada vez más estamos disminuyendo esa bandeja de diversidad de alimentos a unos cuantos. Entonces estamos produciendo menos y de menor calidad. Entonces ahí es donde muchas cosas juegan un papel importante. Pero la educación en cuanto a nuestro ambiente, cómo respetarlo, cómo cuidarlo, pues no ha estado presente. ¿Cómo lo plantearías tú? Por ejemplo, si ahorita te dijeran, a ver, tú tienes esa capacidad porque además lo dominas perfectamente y te dijeran a nivel educativo en las escuelas públicas, privadas y en todos lados, porque a todos nos hace falta saberlo, ¿cómo plantearías tú que hubiera una educación ambiental? Bueno, que arrancara de dónde, pues. Pues primero es ver nuestro entorno, nuestra comunidad, e identificar la problemática de un diagnóstico. Y si identificamos la problemática, por ejemplo, el río Magdalena de aquí, de la Ciudad de México, tiene mucho aporte de basura. Y de ese río de buena calidad de agua potable se vuelve en agua para remoción de sedimentos en la cañería y se ahoga ahí por Río Churubusco. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es posible que un recurso tan importante lo despreciemos? Claro. No lo respetemos. Entonces, empezar a hacer actividades que nos permitan limpiar las barrancas, que nos permitan quitar la basura de ciertos lugares, concentrar esos residuos que son basura porque uno ya no los usa, pero son residuos reciclables que pueden reciclarse al 100% y dar origen a otras materias primas para otros procesos. Estamos desperdiciando todo porque hemos vivido en desorden. Entonces la educación ambiental comienza en... Bueno, desde la separación de la basura, pues cuando empezó hace poco relativamente. Sí, y bueno, hay digo, muchas tú toda tu vida, sí, obviamente. Pero hay personas que toda esa basura, yo todavía visito comunidades donde no hay basura, ¿no? Fíjate. Es impresionante, pero basura es llevar un envase de otro lugar. Y a veces ese envase nos sirve como cantimplora, ¿no? Para caminar. Sí. Entonces, la basura en realidad es un concepto, pues, Eso está bien interesante, sí, claro. Podríamos cambiar el concepto de la basura por algo que, ¿cómo me funcionaría, no? Entonces, ahí la educación ambiental tiene que ver con retos que tenemos en nuestra comunidad para mejorar todo el entorno, para darle mantenimiento a la banqueta, a los árboles, a los jardines, para hacer visible esa mejoría. Cuba tiene un proceso impresionante de educación ambiental porque le cerraron el mercado durante más de 50 años y porque ha aprendido a vivir en armonía con los recursos que tiene y administrarlos adecuadamente. Pero además de administrarlos adecuadamente, de vivir en ese entorno, pues ahorita las playas de Cuba son las mejores. Pero y fíjate, y estás hablando de una sociedad que vive con una bola de carencias y que por ello mismo también tiene esta parte, ¿no? De reciclar y de conciencia y de todo, porque es interdisciplinario, ¿no? Hay muchas cosas que convergen, ¿no? Es la convergencia. Si nosotros tuviéramos salud o la atención a la salud como una de las principales normas dentro de nuestra formación y la alimentación, podríamos entonces despreocuparnos y atender todo nuestro desarrollo. Eso es algo como bien importante. Y si la educación ambiental converge en toda esa parte y nos permite preocuparnos por nuestros vecinos, por las mascotas, por los árboles, por todo esto, entonces empieza a haber como una semilla de salud que va mermando y va debilitando al excedente de basura y de residuos. Ahora, ¿eso de dónde lo sacas más? Digo, porque la base puede ser de una escuela, pero pues yo creo que también es muy de casa, ¿no? Sí, los principios con los cuales nos educan parten de ahí. La educación que tenemos en casa la reflejamos en todo momento y en todas nuestras actitudes. Si en nuestra casa nos educan bien, pues vamos a hacer bien todas las cosas. Si en nuestra casa nos descuidan un poco, pues ya se perdió el control. Es importante no controlar a los hijos así de una manera, sin darles el derecho de réplica, ¿verdad? Hay que escucharlos, hay que conocer sus planteamientos, porque a veces las mejores soluciones vienen de los planteamientos más sencillos, y eso lo he aprendido como educador. A veces yo les doy una teoría y resulta que no, nada que ver. Y alguien hace una canción del conocimiento y se lo aprenden mejor y hasta lo cantan, ¿no?
Entonces, viene una parte de innovación, de convergencias, de compartir saberes. Esta parte holística de dejarles las cosas como siempre, como de tarea, no debe de ocurrir. ¿Cómo definirías lo de holístico? Porque se usa tanto, hasta el masaje holístico y el no sé qué holístico. A ver, cuéntanos, Sí. ¿cómo definirías tú lo holístico? Tiene que ver con la percepción de las cosas y con la cosmovisión. Es decir, si en casa me promueven valores y estos valores me permiten armonizarme con el entorno, entonces voy a tener un desarrollo holístico adecuado. Okay. Entonces, pero si existe una fricción en casa, un maltrato, ahorita el problema es que muchas de las parejas no nos responsabilizamos de todo el entorno y entonces dejamos que los hijos sean vulnerables a cualquier moda y otras cosas porque no les establecemos un mecanismo adecuado de su desarrollo, ¿no? No dejamos que vean cómo se pueden desarrollar mejor, en menos tiempo y con más seguridad. Okay. Entonces hay que apostarle a eso, los dejamos ser libres, pero no vemos que en sus libertades qué cosas están haciendo. A veces, por ejemplo, en las aplicaciones de los nuevos teléfonos, tratamos de meternos por ejemplo, en un juego de los hijos para ver si los conocemos y le atinamos a 1 o 2 de 10 características. Entonces nos estamos alejando. La educación ambiental comienza en casa, comienza con esa toma de valores, con ese conocimiento. Ahorita hay diferentes aplicaciones que empiezan como un juego, pero ¿qué tanto conocemos a las personas de casa, a los familiares, de sus metas? Antes nos sentábamos alrededor de la mesa para escuchar todas estas ideas y algo bien importante, sabíamos cómo se enamoraron nuestros padres o cuál fue el mejor momento de alguien. La educación ambiental tiene que ver con eso, con todo nuestro ambiente y el ambiente inicia en el seno de la casa. Sin duda, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ir a un corte comercial y aunque usted no lo crea, estamos hablando de educación ambiental, pero con muchos valores alrededor. Volvemos.